Muy bien, buenas tardes. Bienvenido entonces a nuestra tercera reunión de discusión de los avances de la práctica profesional del 2022. Vamos a compartir en esta sesión, para iniciar, el trabajo de Nathalie Lizarra, guiada por el profesor Sergio Tomsic. Investigación de mercados para llevar a cabo un plan de expansión de negocios para Peques SRL. Bienvenida, Nathalie. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lizarra Nathalie. La modalidad de mi trabajo es trabajo de aplicación de conceptos y técnicas de administración en situación laboral o ambiente real. Mi tutor es el profesor Sergio Tomsic y mi trabajo es una investigación de mercados para llevar a cabo un plan de expansión de negocios para Peques SRL. Bueno, la investigación de mercado consiste en la recopilación y el análisis de información para determinar cuáles son las expectativas, las necesidades de los clientes y cómo actúa la competencia. Y de ese modo, crear una estrategia de marketing para generar una ventaja competitiva. Peques SRL es una empresa familiar que lleva más de 54 años en el rubro, se dedica a la comercialización de artículos de primera infancia y de juguetes. El problema que presenta la firma actualmente es que tiene dificultad para poner el plan de expansión en marcha porque se están tomando decisiones basadas en la intuición, ya que la empresa no cuenta con información suficiente sobre las preferencias de los clientes, la ubicación estratégica, las acciones de los competidores, entre otros, que la pondrían en ventaja competitiva en relación a la competencia local. No funciona. Como preguntas de investigación, se habían planteado qué características valoran los clientes del nuevo segmento a los productos y la atención por parte de los empleados, qué grado de rentabilidad generaría la nueva sucursal, cuál es el objetivo y el alcance por parte de la gerencia comercial en relación a la nueva sucursal, qué requisitos se deben tener en cuenta para su adquisición y qué nuevas oportunidades de productos se hallan en el nuevo segmento y qué tipo de publicidad puede atraer a dicho segmento hacia la nueva sucursal. Como objetivo general se había planteado determinar si era factible la apertura de la nueva sucursal en la ciudad de Tafí Viejo, conociendo en profundidad el mercado que se pretende conquistar. Como objetivos específicos, identificar una ubicación estratégica para la apertura de la nueva sucursal, obtener información específica del nuevo segmento, desarrollar una estrategia de posicionamiento frente a la competencia local y definir una mezcla de marketing eficaz de modo que se adecúen a los que tiene actualmente la empresa. Como marco teórico puse los conceptos más importantes, que son mercado meta, de Kotler y Armstrong, investigación de mercados de Carl McDaniel y Roger Gates, posicionamiento de Jack Trout y Al Ries, y marketing estratégico de Robert Palmatier. Como referencia utilicé Don Diego del Noche, que es un plan de negocios de la práctica profesional del primer cuatrimestre de Sofía Oviedo, el plan estratégico para Redsea Accesorios de la práctica profesional también del primer cuatrimestre de Sacur Sofía, y un plan de negocios para la construcción y apertura de una playa de estacionamiento, también del primer cuatrimestre de Humarán Victoria Agostina. Como marco metodológico se utilizará un enfoque cualitativo con diseño de estudio de caso, porque se analiza un estudio específico, etnográfico, por el hecho que se busca conocer las experiencias y las necesidades de los clientes,
Y de investigación-acción, porque con esta información se pretende que la gerencia pueda tomar decisiones concretas. El tipo de muestra es no probabilística del tipo bola de nieve, y las técnicas de recolección de datos son la observación participativa activa que se realiza en la empresa, la observación no participativa que se realiza a los competidores y la entrevista a los directivos. Bueno, acá realicé en la etapa de diagnóstico una matriz FODA en la actualidad de la empresa. Bueno, como fortaleza más importante tenemos el alto poder de negociación con los proveedores en forma directa, y como amenaza los bloqueos cambiarios que imposibilitan el pago de las importaciones. Por eso, como estrategia FA, tengo el poder de negociación con los proveedores en forma directa, que permite la entrada de aquellos productos importados que no son producidos en el país, como por ejemplo los coches. Por otro lado, de las entrevistas se realizó una nube de palabras. Esta entrevista fue realizada solo a los directivos, al gerente administrativo y al comercial. Y se sacaron conclusiones parciales en donde el objetivo de la gerencia es determinar si es viable o no la apertura de la nueva sucursal. Tanto la ubicación como los costos que implica el mismo son factores claves a considerar. Las categorías de productos más importantes para la empresa son los rodados y los juguetes, y presenta una ventaja competitiva al no haber competencia directa o específica en el nuevo segmento. Sí. Por otro lado, se realizó una observación participativa activa en la empresa sobre cómo actúan los clientes, sobre el orden de los productos. Una observación a la página web de donde se extrajeron comentarios de los clientes sobre sus experiencias de compra. Se hizo un recorrido por la ciudad de Tafí Viejo para determinar los puntos claves o puntos estratégicos para ubicar la nueva sucursal, y una observación no participativa a la competencia. Como tópicos de discusión, implementé la inclusión de herramientas de posicionamiento geográfico y segmentación, y también la aplicación del modelo Canvas para concluir la etapa 2, que sería del desarrollo del análisis de los datos. No, todavía no. ¿Me lo pasa, Ingrid, por favor? Como próximos pasos y actividades, si bien yo lo implementé acá el modelo Canvas como próxima actividad, pero también me surgió la duda de cómo implementarlo o cómo concluir toda la información. Es por eso está ahí el modelo Canvas, y con las observaciones y los datos ya obtenidos de la entrevista, se pretende realizar una codificación abierta, axial y selectiva. Por último, esta es la bibliografía en la que me basé para llevar a cabo la investigación. Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo, Natalia? Obtener información del nuevo segmento para que la empresa lo evalúe y si cuenta con los recursos y la inversión necesaria. Investigación de mercado para llevar a cabo un plan de expansión de negocios para Peques SRL. Yo no sé el Canvas, no sé si está distrayendo, porque en realidad si vos me decís una investigación de mercado, deberás un informe, es decir, cuál es el objetivo meta, cuál es la caracterización del segmento. Yo no entiendo ahí por qué querés usar Canvas. No entiendo, porque en realidad yo esperaría, si el título de investigación de mercado, vos deberías terminar con un informe de un documento que dé fe de la investigación de mercado, o sea, cuál es el mercado, la estimación, la cantidad de personas, la segmentación. No entiendo por qué queréis el campo. Es que por eso lo puse como tópico de discusión,
porque no es que estoy decidida a implementarlo, no, sino que más bien sí estaba un poco confundida porque no sabía cómo concluir todos los datos de esa etapa, que es la etapa de desarrollo, donde tengo las observaciones, las entrevistas, era como para incluir todo junto. Pero el Canva no sería una herramienta de investigación del mercado. Por lo menos yo no lo veo así. Lo veo si tuviese hacer un plan de negocio, si estuviese evaluando de forma integral el negocio. Claro. O sea, el resto, ¿qué opinan? Yo no lo veo como una herramienta para, salvo que cambie el título y diga, bueno, evaluación o formulación de un plan de negocio. Si Lo que pasa que, claro, lo que pasa es que no puede ser un plan de negocio porque es una empresa que ya está en curso. Ya tiene muchos años, ya está, tiene 6 sucursales actualmente, digamos. Esta sería la séptima, en caso que se lleve a cabo, obviamente. esta será la séptima que Sucursal. igual puede ser plan de negocio para esa sucursal. Yo tenía entendido que el plan de negocio era para desde cero, o sea, una empresa de... No, plan de negocio no es de cero necesariamente. Porque el plan de negocio lo que hace es formaliza el negocio. Muchas veces Claro, está en marcha y no tiene nada formalizado. claro, Entonces, pues, pasa que muchas veces hay empresas que están en marcha y van al banco a pedir un préstamo. ¿Y el banco qué te va a pedir? Traiga el plan de negocio. Yo hace 7 años que está, pero ¿dónde está su plan de negocio? Nunca lo hiciste. claro, Entonces lo puedes hacer. claro. No, No, por no, eso para que discutamos un plan de negocio, pero yo entiendo eso. Entonces, muchas veces el plan de negocio es un instrumento que te sirve para formalizar muchas de las cuestiones de la empresa que no están formalizadas. Es claro, como una herramienta interesante en ese sentido. claro. Por eso este es el momento para que vos, que estás adentro del objeto de estudio, puedas Sí. plantearte qué es lo. Por eso, si estrictamente necesitas la investigación de mercado, para mí el Canva te distrae. Y en ese caso podría utilizar un mapa de empatía en todo caso Bueno, eso sí. para conocer consumidor Eso más. sí me gustaría. Claro. También lo había pensado, pero no lo puse en el trabajo. Mauricio.
yo no la tengo. O sea, vos que estás adentro, vos tenés que evaluar, y ustedes que están adentro tienen que evaluar qué. Por eso el plan es plan. Ya cuando estás dentro del terreno, vos tenés que fijarte en pilotear, es decir, hacia dónde va la investigación, hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia una investigación de mercado o vamos hacia un plan de negocio y formalizarlo con Canvas? Este es el momento hoy lo tenés que definir. Si vos ves que la investigación de mercado es la investigación de mercado, bueno, ya y enfatizar en la investigación de mercado y aplicar las otras herramientas. Si vos decís no, entonces vas a tener que agregar algo de marco teórico de plan de negocio, de Canva, y dentro del plan de negocio ubicarte en lo que es la parte del plan, porque hay una relación, porque dentro del plan de negocio tiene 4 elementos. Una es la parte comercial, donde está la investigación de mercado, tener la parte técnica, la parte organizacional, el estudio organizacional y el estudio económico financiero. De esos 4 estudios, bueno, yo me centro en el estudio comercial, donde está la investigación de mercado. O sea, hay una relación, no digo que no, pero... Claro. ¿Qué hacer? Depende de lo que uno desee. Eso, Natalie, no sé qué es lo que te conviene. No sé. Definir un campo que estás como en 20, un 25, un 30%. Te falta hacer el cuestionario, ver los datos. O sea, en el caso que aplique el mapa de empatía. El mapa de empatía, tengo que hacer triangulación. ¿Los datos? Y siempre vas a tener que hacer triangulación. Siempre vas a hacer triangulación. Siempre es recomendable hacer triangulación. No te puedes, más en una investigación de mercado, no te puedes solamente quedar con el cuestionario. Tenés que triangular, o sea, buscar algún cliente, entrevistarlo en profundidad, un par de clientes que sean importantes, que hagan compras repetitivas, o gente que no conozca y vos quieras entrevistarla y ver qué opinan en general del negocio, qué es lo que valoran, o un grupo de enfoque. O hacer observación directa cuando los clientes van al negocio y qué están haciendo. Sí, lo que pasa es que o sea, en la FI no hay competencia directa. No, pero el local, que está funcionando, ¿no está funcionando local todavía? ¿No está funcionando local ya? Sí. ¿Y bueno dónde? No, el local, el TAFI. No, donde esté funcionando. ¿Dónde está funcionando? En San Miguel. Sí, bueno, entonces te vas al local de San Miguel, observás qué hacen los clientes cuando van a comprar. ¿No tiene un local? Sí, esa observación. Bueno, tener la observación, después tener la encuesta y después tener o el focus group o las entrevistas. Tenés que usar mínimo 3 herramientas, porque tenés que triangular. Me parece que eso es importante. No sé, ¿alguien más quiere aportar algo más? ¿Alguien más tiene investigación de mercado? Sí. Lourdes, ¿dónde está Lourdes? Lourdes, ¿qué está haciendo usted? Pero bueno, pues... Yo hice una encuesta. Encuesta. Ajá. Estoy terminando ahí de escribir una ¿Y ya aplicaste la encuesta? No. Pasa que como es una empresa de viajes, ingresos, precios, es como un relativo de acuerdo al servicio a lo que tenga el paquete. Y bueno, sí, ya casi está. Claro, entonces eso hay que fijarse. Primero pensamos bien cuáles van a ser las variables y en base de eso vamos armando las preguntas. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, estábamos con problemas técnicos en el Zoom, por eso no se logró ver bien la presentación de Natalie. Vamos a continuar con el siguiente trabajo que corresponde a Milagros Buscema y está dirigido por el profesor Marcelo Medina Galván. Mili, te paso el puntero, que no sé si funciona.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Milagros y mi trabajo es la brecha de género en sector transporte desde la perspectiva biográfica en modalidad seminario de investigación y profundización sobre temas específicos. No. En cuanto a haciendo una breve introducción, siempre se trata de que dentro de las organizaciones hay pocas mujeres y en un sector que se denomina más bien masculino, como el transporte de carga, donde existen muchos prejuicios como las mujeres conducen mal o las mujeres no entienden de motores, se hacen las barreras aún más altas y sin embargo hay muchas mujeres que están incursionando en este tipo de trabajo. En cuanto a la situación problemática, la brecha de género siempre es medida en forma cuantitativa o solamente viendo los factores que inciden, pero no en cuestiones de, digamos, dándole relevancia hacia las mujeres y sus historias de vida en cómo hacen para salir de estas barreras. En cuanto a las preguntas de investigación, en cuanto al objetivo general, tenemos que caracterizar el rol de la mujer en los distintos sectores de las organizaciones para comprender la brecha de género existente. Y en cuanto a los específicos, van a salir uno así por uno. Narrar a través de la biografía las características de las mujeres que están inmersas, describir a las organizaciones que están del sector transporte y comprender la brecha a través de las biografías. Ahora sí. En cuanto al marco teórico, definí 3 grandes ejes, que es la diversidad, que son las diferencias que existen entre las personas y siempre teniendo en cuenta que la ventaja competitiva de una organización siempre pasa por las personas. En cuanto a la brecha de género, es la manera de representar la disparidad entre los géneros y hay distintos factores como los estereotipos, la segregación laboral y uno sobre todo que creo que es importante para este trabajo, que es la falta de confianza y baja autoeficiencia en cuestiones masculinas. Y en cuanto a la perspectiva biográfica, se lo define como un método para la producción de datos empíricos relativos en los estudios de vida de individuos y se tiene en cuenta que que son el reflejo de una época y sus normas sociales. En cuanto al marco metodológico, tenemos una investigación cualitativa de diseño narrativo con técnica de recolección como entrevistas biográficas de muestra de caso tipo. En técnicas de análisis tenemos nube de palabras y mapas cognitivos y para llevar a cabo tenemos la línea de los sucesos y los puntos de inflexión en la vida de los entrevistados. En esta parte del desarrollo del trabajo se llevó a cabo una primera entrevista a una mujer, le pusimos María, que es dueña de un transporte junto con su marido y tiene más de 30 años en el rubro. Como nota, es una mujer cálida que me recibió en su transporte en un día normal del trabajo. Acá tengo una representación de cómo fue los puntos en su vida. Ella ingresa a trabajar en el área administrativa sin tener conocimiento en ese momento. Ella estudiaba abogacía. Durante el transcurso abandona la carrera, se casa y cierra el transporte de su marido por un lapso de tiempo. Es profesora, entonces bueno, empieza a trabajar como profesora, se reabre nuevamente el transporte y hace ambas cosas a medio tiempo hasta que el transporte la absorbe totalmente. En un momento de su vida es requerida por la asociación para hacer frente a las reuniones porque su gestión no cumplía con las quejas. Y bueno, en un momento ella sufre violencia de género por parte de representantes del gremio. Tengo distintos códigos en vivo.
donde ella, por ejemplo, caracteriza su transporte como que siempre tuvieron mujeres, y por ejemplo, recalca como que hace 17 años atrás no había ningún varón que te preguntaban si es que había algún varón que la atienda, o si cuál es el varón que atiende logística, y la respuesta era que no había. Y en este caso, en el tema de la asociación, ella recalca que como la gestión de ellos no cumplía con todas las quejas, porque lo dijo así, quejas, como que las mujeres nos quejamos, y la hacía más fácil, convocaban a una reunión y le decía, venga y dígame todo lo que dijo, me dice a mí, dígale a la gente de rentas. Y bueno, y ahí empieza a tener ella participación en las reuniones. En cuanto a su hecho de violencia de género, bueno, ahí me contó, es extenso, y bueno, en ese momento cuando ella va al bloqueo, le contestan que ellos con una mujer no hablaba, que querían hablar con el hombre dueño, y hasta que no llega su hijo no aceptan hablar. En ese momento ellos las empujan, gritan y todo eso. Y bueno, cuenta de que hasta que no llegó a una comisaría y le pusieron el nombre, ella no se dio cuenta que era eso. Y bueno, en cuanto a los tópicos de discusión, se plantea el tratamiento de los datos cualitativos y la teoría de la representación social. Esta es mi bibliografía, y muchas gracias. ¿Alguna consulta, algún comentario? Bueno, hay una brecha de género acá. Vamos. Como en su trabajo salió algo de brecha de género, entrevista. A mí me parece ahí, Milagros, que bueno, hicimos una entrevista y había que hacer después como dos entrevistas más para poder hacer teoría de género. Un poco de categoría, de los más cognitivos, como decía, y la discusión de los cualitativos, con sí, 2 o 3 entrevistas más. Justo, también estoy enviando otro trabajo en la obra social, donde están trabajando esto, que tengo que contactar. Entonces, también la tesista lo que está haciendo es trabajando 3 entrevistas en profundidad, sobre todo con problemas de ascenso, o sea, en este caso, cómo ella percibe, o alguna de sus compañeras percibe que los premios, los ascensos, es más para los varones y no para las mujeres, ¿no? Otra temática distinta, pero asociada. Podríamos hacer ahí un estudio comparativo. Y me parece que otra cuestión interesante, no sé si vieron en algún momento la teoría de la representación social, ¿no? Bueno, algo que tal vez puede ser interesante, a mí poder trabajar la teoría de la representación social, que tiene que ver con la cuestión de poder ver a través de ciertas palabras que te viene a tu mente, o sea, que se te representa cuando decimos brecha o violencia de género o brecha de género, ¿no? Entonces sería interesante un poco diseñar un instrumento que está bueno. La IA tiene una metodología, que hablamos con Milagro, de ver eso. Hay que ver, se lo puede hacer desde la empresa de transporte, la gente está relacionada con el sector de transporte para ver, la pregunta dice, represente con 3 palabras lo que viene a usted en la mente cuando hablamos de brecha de género o de violencia de género en el sector de transporte. O brecha de género, violencia de género, ¿no? Sería bueno para ver qué es lo que los involucrados en el sector pueden llegar a pensar al respecto. Y eso se lo puede aplicar a cualquier temática, nosotros a brecha de género. Pero puede ser interesante sobre todo cuando tienen que hacer investigación o con los clientes también, realmente se lo puede aplicar
presento, qué buen servicio. Entonces, ¿qué es lo que valora el cliente con respecto a eso? Bueno, gracias, Milagro. Bueno, vamos a continuar con el tercer trabajo, que es de Carolina Gutiérrez. Su trabajo se llama Beneficios de un nuevo sistema para la mejora de la gestión en un sanatorio ubicado en San Miguel de Tucumán y está dirigido por el profesor Marcelo García. Bueno, hola. Bueno, mi trabajo se titula Beneficios de un nuevo sistema de tipo ERP para la mejora de gestión de un sanatorio ubicado en San Miguel de Tucumán. Mi nombre es Carolina Gutiérrez y mi tutor fue el profesor Marcelo García. Bien, para presentar un poco el problema, les quería contar que en octubre del año pasado hubo un cambio de la gerencia en este sanatorio y por lo cual en noviembre del año pasado contratan a una empresa, en la que estoy trabajando yo, que se dedica a prestar servicios de auditoría. En ese mes hicimos varios controles, varias auditorías de distintos reportes del sistema y detectamos ciertas inconsistencias en lo que es el sistema informático, el sistema de gestión que usa la empresa. Y por lo cual en marzo de este año la gerencia decide implementar un nuevo sistema. Bien, entonces mi trabajo se va a centrar en caracterizar todas estas falencias del sistema actual que está utilizando el sanatorio para presentarlos con los beneficios y las ventajas de este nuevo sistema. Y en cuanto a los objetivos específicos, tengo, por ejemplo, identificar todas las actividades realizadas durante el proceso de la implementación, también caracterizar los problemas del sistema actual y presentarlos junto a las soluciones del nuevo sistema. Sí. Sí. ¿Cuál es la evidencia? Y si ya sabes que hay falencia, Ajá. me parece que caracterizar, después que sean falencias, que sean ventajas o desventajas, lo vas valorizando después. Bien, bueno. Me parece que es caracterizar el sistema, digamos, caracterizar la funcionalidad o los aspectos funcionales del sistema. Si vos decís falencia, ya estás dando una valoración. Claro. Y recién está empezando la investigación, recién estarías poniendo la investigación o el trabajo. Claro, es que las falencias ya están. Pasa que vos ya tenés inversión en el sistema y podés decir eso. Pero no las demostró en el trabajo. Bueno, pero sí lo voy a demostrar. Por eso, y después que la falencia, si no parece un sesgo. Bien, bueno, está bien. O sea, después hay que caracterizar las funcionalidades o las funcionalidades del sistema. Y bueno. Después, mientras vos vas caracterizando, ya vas a decir si son falencias, si son pro, si son contra. Bien, perfecto. Es el mismo trabajo y sacar la palabra falencia. Bueno. Después cuando hagas el trabajo de campo, cuando ya tengas un avance, vos tenés que mostrar la evidencia que te diga esto es una falencia. Ok. Repetición de datos, ausencia de campo, eso es una falencia. Lo primero caracterizarla. Bien. Después la va a valorizar. Bueno. Y como último objetivo específico, describir el tipo de información que genera este nuevo sistema y cómo ayuda a la toma de decisiones. En cuanto al marco teórico, defino algunos conceptos como metodologías ágiles, metodología de agilidad versus tipo cascada, incepción ágil por año de salidas, después otros conceptos como sistema de información, el desarrollo del sistema, específicamente las etapas de análisis y de implementación, bueno, sistemas tipo MIS, ERP por Steri Reynolds y investigación cualitativa de Hernández Sampieri. En cuanto al marco metodológico, mi trabajo tiene un enfoque cualitativo de diseño etnográfico y las herramientas que utilizo son observación directa y entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en el proceso de implementación. Bien. En cuanto a lo que fue mi trabajo de campo, comencé identificando todas las actividades de implementación del sistema que se realizaron en el sanatorio. Hubo una primera reunión demostrativa del sistema en la que participa gerencia, el departamento informático del sanatorio y la empresa TS, que es nombre de fantasía, que es la desarrolladora del software. Estamos actualmente en la etapa de capacitación
del personal que está a cargo de la empresa ATS y se le realiza por reuniones virtuales, ya que esta empresa tiene su sede en la provincia de Córdoba, por lo cual las capacitaciones no pueden ser presenciales. Y después, también con el objetivo de informar y que se entienda un poco más de qué se tratan las capacitaciones, defino como esta estructura que tienen cada reunión. Por ejemplo, las capacitaciones comenzaron con el área de facturación o convenios del sanatorio. Y bueno, en la primera etapa se hace la demostración de cómo funciona cada módulo, o sea, las funciones que va a utilizar cada área. La empresa TS hace la solicitud de la base de datos o las configuraciones que en realidad necesita cada área. Luego se hacen esas configuraciones. Por parte del sanatorio se tiene que hacer un testeo de estas funciones para que se pueda probar que funciona correctamente. Y después controles y consultas que se hacen también en reuniones virtuales entre el área que es usuario del módulo y la empresa desarrolladora. También identifiqué ciertas tareas que realiza cada área, cada área del sanatorio. Por ejemplo, la parte de auditoría hace manuales de procedimientos para que cada área tenga una guía de cómo usar cada función que le corresponde. Gerencia también se dedica a aprobar y distribuir estos manuales. La sección de informática del sanatorio hace lo que le llaman la videoteca, que se dedican a grabar todas las capacitaciones y ponerlas a disposición de cada persona que va a ser usuario de este sistema. Y bueno, el departamento usuario, que es el que va a usar cada módulo, se tiene que cumplir con los requerimientos de la empresa TS en cuanto a datos, información, etc. Y para definir lo que fue la metodología en el proceso de investigación, yo utilicé esta herramienta de cuadro comparativo y una aplicación de los conceptos de metodologías ágiles que me dio la idea del seminario del profesor Mulkey. Y yo comparé los principios de las metodologías ágiles con los sucesos que pasaron en el sanatorio durante la etapa de implementación de capacitación. Obviamente es un cuadro mucho más extenso, pero traigo esto a manera de ejemplo. Y a partir de este cuadro y esta comparativa, yo puedo decir que la metodología se asemeja más a lo que es una metodología de tipo secuencial o waterfall o cascada. También realicé un diagnóstico que me pareció importante. Que para mí era muy importante porque es el área que más conoce los procedimientos del sanatorio y tampoco se les preguntó a los mismos usuarios del sistema qué era lo que ellos necesitaban. Entonces como que hubo ahí una falla en esa etapa de análisis y da como consecuencia que actualmente hay procesos del sistema nuevo que no están contemplados de sanatorio. También hubo una falta de datos actualizados sobre las prestaciones y los convenios, que fue una de las primeras problemáticas que tuvimos, que para hacer esta migración de datos del sistema actual al nuevo no se pudo hacer de manera directa porque había datos que estaban desactualizados en el sistema. Y esto llevó a una paralización de las capacitaciones en el primer módulo. También hubo superposiciones de tareas y responsabilidades del personal, porque además de que tenía que cumplir con todas sus tareas y sus responsabilidades diarias, tenían también que cumplir con el requerimiento de datos y de información que solicitaba esta empresa. Y también hubo una falta de una mesa de ayuda, porque la única vía de comunicación que hay entre el sanatorio y la empresa ATS es vía mails o reuniones virtuales, por lo que hace muy complicado una comunicación más efectiva y la parte de solución de problemas en el momento. Por ejemplo, en la etapa de los testeos, si había algún problema, como que duraban muchos días o que se dilataba mucho el tiempo para solucionar los problemas. Y bueno, todo esto tuvo las implicancias de que se desvió el tiempo de la planificación y obviamente hubo aumento de costos. Y una segunda etapa, que el objetivo de describir todas las inconsistencias o falencias de este sistema, que mi objetivo es hacerlo mediante entrevistas, que definí dos áreas que me parecieron claves en lo que es el proceso, que es el área de auditoría, por un lado, que bueno, es el área que
por una parte, más conoce los procesos del sanatorio, es el área que realiza los controles y como que necesito ese punto de vista externo. Estas entrevistas ya las realicé. Y con el área de compras, que también me pareció muy importante porque es usuario directo del sistema, tiene relación también con otros procesos de otros departamentos, por ejemplo, el de farmacia y el de contaduría y tesorería, y necesito el punto de vista de usuario interno del sistema. Y bueno, las preguntas están enfocadas a las tareas o los controles que realiza a través del sistema, las tareas de controles que realiza no están contempladas en el sistema, cuáles son los inconvenientes durante el uso del sistema, las nuevas funciones que debería contemplar el nuevo y el tipo de información o reporte para la mejora de toma de decisiones. Bien. Y como tópico de discusión, bueno, y algunas preguntas sobre las metodologías utilizadas durante el proceso de la capacitación, de la implementación, actividades o procesos críticos, y también mientras estaba haciendo el trabajo, me di cuenta por ahí que no tenía mucha objetividad lo que yo estaba contando. Entonces, en el momento que estaba por hacer las entrevistas, me planteo si hacer las entrevistas con otras áreas involucradas en el proceso me daría cierta objetividad para, bueno, en cuanto a lo que fue el proceso de implementación. Y bueno, a cuáles serían, digamos, las herramientas de análisis para el resultado de estas entrevistas. Eso. Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta, algún comentario que quieren hacer? Están callados hoy día, están tímidos. A mí me parece, te noto muy segura, te felicito. Muy buena la presentación, me gustaron mucho las diapos, son buenas. A mí me parece que todos los que tienen entrevistas, como dice Carolina, te interpelaste, porque será, y eso pasa mucho, siempre vamos a ser subjetivos. ¿No? Desde mi concepción, somos sujetos implicados en la investigación. Entonces, la investigación nunca va a ser objetiva, como tal vez uno quisiera. Una investigación objetiva, como estar en un laboratorio, trabajando con moléculas, donde uno se compromete, pero, porque en realidad están las moléculas ahí, yo estoy acá, y no pasa nada. Pero acá hay investigación social. Entonces siempre vamos a estar implicados. Entonces por eso decíamos esto, decíamos a Natalie, triangule. ¿Por qué? Porque vos mismo estás en la investigación y podés estar incluyendo. Por eso decía, sacar la palabra falencias y problemas. Porque si no ya estás sesgando el trabajo. Deja que eso emerja de la entrevista, de la observación, de lo que te dicen los otros. Si no que parece que uno va forzando eso. Entonces eso también tiene que aprender a deconstruirse, ¿no? Entonces, pasaba eso muchas veces al principio, nosotros cuando hacíamos talleres de metodología en el MBA, y también nos observaban después allá en el rector y dicen, pero ¿por qué no? Entonces nos rechazaban los planes de trabajo, y yo no entendía por qué, y ahora sí lo entiendo, pasó el tiempo, ¿no? Porque decíamos, bueno, vamos a evaluar, digamos, o identificar también las falencias. Entonces, si ya identificó las falencias, ¿para qué va a hacer trabajo?
Identificar las características, que sean falencia o no, debería surgir del proceso de análisis. Y con respecto a las interesantes, una son mapas cognitivos. Bueno, una sí tenés que triangular en el sentido también los sujetos. Cuando uno habla de triangulación, es triangular las técnicas, triangular las fuentes de recolección de datos, triangular los investigadores también. Entonces, cuando uno habla de triangulación, no solamente de técnicas, sino también de fuentes de información, de investigadores también. Entonces, sí me parece que deberías entrevistar a otros sectores, porque si eso que vos percibís que pasa dentro del departamento donde estás trabajando, bueno, puede ser una problemática que atraviese eso y debería los otros decir. Y con respecto al análisis de las entrevistas, es todo un tema. Una cuestión es hacer mapas cognitivos, 9 palabras, códigos en vivo, como lo hicimos con Milagro. La idea principal era hacer las entrevistas en estas dos áreas, que son auditoría y compras, y tratar de buscar algún punto en común, como que para un paso más, que es la parte de los requerimientos de... No, pero me río porque eso es lo primero, porque alguien que te está contratando para hacer eso. Mi tesita. Porque en realidad eso es análisis de corpus textual. Buscan eso, análisis de discurso, pueden trabajar semiótica, la semiótica, análisis del discurso, y lo que vamos a hacer nosotros con Agostina es análisis de corpus textuales a través de un software que se llama Iramutec. Sí, en Iramutec vos colocamos corpus textuales y te hace análisis multivariado textual. O sea, trabaja como si fuese el número, trabaja en categoría y te hace un gráfico que se llama el dendrograma, o el dendrograma pero de las palabras. Y te hace también un análisis, se crea un gráfico de clústeres para nosotros, un gráfico de clúster, pero un gráfico de clúster de categorías, que se llama gráfico de similaridad. O sea, de la coocurrencia de algunos conceptos en el discurso. Entonces, te hace como un mapeo. Entonces, si haces varias entrevistas, 3, 4, 5 entrevistas, indicas el software los corpus textuales y el software va a trabajar y los sustantivos lo va a asociar y va a ver precisamente si hay coocurrencia en cada corpus textual de ciertas palabras. Entonces te va a asociar. Te va a asociar algunas palabras que estén juntas de otras que estén distintas. Entonces va a ser como la intra y la intercovarianza. En este caso es la intra o la intercoocurrencia. Porque como no hay varianza, sino que hay ocurrencia o no de ciertas palabras. Eso puede ser interesante. Cualquier cosa, si tenés que tener los corpus textuales, y cualquier cosa te ayudamos. El tema con la entrevista es que no puedo hacer Ajá. el trabajo, digo, como que tengo esa limitación. ¿Pero qué significa demasiada entrevista? Esas dos son las únicas que puedo hacer con esas áreas. ¿Sí? ¿Y dentro de la tuya? ¿Una otra? Yo tengo auditoría. Pero adentro, bueno, habrá que buscar 3 o 4 en realidad entrevistas para ver que hay cierta ocurrencia en los sujetos. Y bueno, si hay 2, pues 9 palabras, mapas cognitivos y análisis del discurso. Busca algunas herramientas de semiótica, análisis semiótico. La semiosis es todo, se utiliza mucho en comunicación social, porque la semiótica es la ciencia que analiza el discurso, o sea, que analiza las ideas que vos vas expresando. Puedes hacer eso. Si no podés, digamos, si no tenés muchas entrevistas para hacer alguna análisis de similaridad, podés hacer semiótica. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Acá en esto. Nosotros vamos a simular ese diapo. ¿Hay luz ya? ¿Por qué hay luz acá? Vas a tener que hablar cerca de la compu. Habla cerca de la compu, Santiago. Sí, nos está contando. Bueno, vamos a presentar el trabajo de Santiago
Modelización de procesos en una empresa comercial, guiado por la doctora Natalia Gómez. Bueno, Santiago. Espere, profe. Vamos. Bueno, pueden ver las diapositivas, pero bueno, yo trabajé sobre la modelización de procesos en la empresa comercial, bueno, como decía el profesor Marcelo, con la profesora Natalia Gómez. He trabajado sobre una empresa a la que he denominado Todo Telas. Es una empresa, es denominado un grupo empresario, se denomina como un grupo empresario que vende tela de todos los rubros, para decoración, para moda, blanquería para hoteles, todo lo que se puedan imaginar. Y la oportunidad se me dio porque, bueno, yo trabajo por un estudio contable que había contratado esta empresa por otro trabajo, pero había comenzado a ver que tenían como ciertas cosas que me llamaban la atención. Sí, y ahí pude identificar que, por ejemplo, no tenían manuales de funciones, manuales de procedimiento no tenían, la delegación de funciones, o sea, o la definición del puesto, no tenía, para que se den una idea. ¿Qué hacemos? ¿Sí o conectamos? Seguí ¿Sí? este que... No, seguí. Bien, bueno, bien, respecto a la delegación de funciones, bueno, esta empresa tiene varias sucursales y en la que yo he trabajado fue en una sucursal que estaba en Yerbabuena. ¿Y qué pasaba? En esta sucursal estaba la encargada de la sucursal, que a su vez era cajera, pero al final del día ella tenía que hacer de tesorera, controlar toda la cobranza del día, y además cuando había cuentas por pagar, tenía que pagar esas cuentas. Y tenía compañeros también que trabajaban con ella, que tenían mucho menos tareas, entonces como que no había un equilibrio tampoco de las tareas, de las responsabilidades de todos. Y obviamente, por ahí los compañeros sí le querían dar una mano, qué sé yo, con la facturación, con las cobranzas, pero ¿qué pasaba? Tenían muchísimos artículos, muchísimos. Para que se den una idea, no sé, tenían una tela, siempre digo gabardina porque no conozco otra. Por ejemplo, no sé, tenían gabardina rosa viejo y rosa chicle, que a uno le presentan el rosa es rosa, digamos, es lo mismo. Y hacían, facturaban y lo mandaban por cualquiera. Decían, si salen lo mismo, lo facturo por cualquiera. Y eso obviamente impactaba en el stock. El sistema no reflejaba la realidad de lo que tenían, o lo que decían tener no era la realidad. Entonces, bueno, me propuse indagar un poco más sobre esto. Y como pregunta de investigación, me había propuesto, bueno, me dije, bueno, ¿cómo es el modo de proceder actualmente? ¿Qué acciones se podrían tomar para corregir todos estos problemas que tiene el negocio? ¿Y cuáles serían los sectores, las personas y las tareas que tendremos que involucrar? Respecto de los objetivos de investigación, bueno, el objetivo general era formalizar los procesos de la empresa, en búsqueda obviamente de la eficiencia y lo mismo, para poder, más que nada, resguardar los recursos de la empresa, y como objetivo específico eran identificar los aspectos del modo procedimiento. ¿Listo? ¿Sí? Ok. ¿Esto funcionó? Sí.
Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Bien, como objetivo general, lo que propuse, bueno, era, como decía, formalizar los procesos de la empresa en búsqueda de la eficiencia de estos procesos, y como objetivos específicos era, bueno, identificar los aspectos del modo de proceder actual, por ahí cuáles eran esos aspectos a mejorar o cuáles realmente sí lo hacían bien, evaluar también los distintos planes de acción para mejorar los procesos y por último definir los manuales de procedimientos que son claves para el negocio. Como marco teórico, bueno, definir qué es lo que es un manual de procedimientos. Para poder definir un manual de procedimientos hay que tener en claro de qué cargo estamos hablando, de qué puesto estamos hablando. Y para definir el puesto, bueno, siempre tiene que haber una descripción del puesto que identifique las tareas, las responsabilidades y los modos de proceder, como lo establece Chavenato. Bueno, el marco metodológico seguiría un enfoque cualitativo y un diseño, investigación, acción y un estudio de caso y la recolección de datos. Bueno, tengo a disposición los datos de la empresa, contacto también con los empleados, con el dueño del negocio y bueno, la observación directa que no figura, pero bueno, fue el puntapié, digamos, también la observación directa para poder comenzar con el trabajo. Algunos de los hallazgos que se pueden comentar. Obviamente, bueno, que no existía una función clara en los puestos de la sucursal Yerbabuena, como les comentaba, que estaban todos centralizados por ahí en una sola persona y bueno, obviamente eso también incluso provocaba inconveniente entre los compañeros nomás. Así que ese fue uno de los hallazgos. No existe un control riguroso sobre el stock. Esto hay, pero para hacer una serie de esto, porque, o sea, realmente no sabían ni qué es lo que tenían en el depósito de Yerbabuena, por el hecho de que, a ver, también ellos, ¿qué hacían? Ellos tenían un código, porque ellos confeccionan almohadas, confeccionan almohadones, cortinas, todas esas cosas, que tienen un valor genérico de 100 pesos. ¿Y qué pasaba? A veces iban y no se acordaban el código de algún artículo y cómo lo facturaban como confecciones. Si el producto que estaban vendiendo salía 1000 pesos, lo facturaban cantidad 10 y salía por ahí. Obviamente ibas a ver el stock y confecciones tenía menos 5000 y realmente la tela que había salido no se movía y realmente quedaba poca o mucha, ¿no? Nunca se sabía. Y bueno, el sistema no se encontraba parametrizado correctamente. Bueno, este también era un problema porque, ¿qué pasaba? Ellos tienen movimiento entre los depósitos, por ahí uno iba a una sucursal, si no tenían ese artículo en esa sucursal, pero lo tenían en otra, lo podían hacer pedir. Ese movimiento generaba a través de un interdepósito. ¿Qué pasaba? Ese movimiento interdepósito, cuando salía de una sucursal, en el sistema figuraba una luz amarilla, y cuando llegaba a la otra sucursal, si daban conformidad, esa luz amarilla se convertía en luz verde y ya impactaba directamente en el stock de la sucursal a la que le había llegado la mercadería. Bueno, ¿qué pasaba? Apenas se hacía el movimiento interdepósito, ya figuraba la luz verde. O sea, automáticamente se hacía el interdepósito, ya impactaba en el stock de la otra sucursal cuando ni siquiera había salido. Bueno, queremos pensar lo mejor de los empleados, digamos, de que no han hecho ninguna travesura con eso, pero estaba, por así decirlo, estaba muy fácil para hacerlo realmente. Y no tenían control sobre eso, y ni siquiera lo sabían que lo tenían. Entonces, bueno, como avances o lo que fuimos haciendo a lo largo de este tiempo, fue bueno hacer un relevamiento de los puestos de trabajo, identificando obviamente cuáles eran por ahí las tareas principales, las responsabilidades, todas las personas que estaban involucradas.
Después también junto al proveedor de servicios, por ejemplo, para ver este tema de los movimientos entre los depósitos. Bueno, reuniones, por ahí también era un poco complicado porque ellos no nos querían atender por el hecho que decían, bueno, pero si nosotros le proporcionamos un usuario que tiene todos los permisos, ¿por qué no lo ven ustedes? Pero esa persona que tenía todos los usuarios decía que ella no estaba capacitada. Entonces, bueno, era un tiro y afloje, estar persiguiendo también a los proveedores. Y bueno, hasta que logramos ver algunas cosas. Bueno, también propusimos manuales de funciones referidos a aquellos procesos que tienen solamente influencia sobre el stock, todo lo que tiene que ver con compras, ventas, recepción de la mercadería y obviamente los movimientos entre los depósitos. También habíamos solicitado a los empleados de la sucursal de Yerabuena que ellos hagan un inventario de todos los artículos que tenían para que nosotros poder limpiar la base de datos que ellos tenían, porque figuraba que tenían 2000 artículos, pero ellos nos decían, no, si realmente solamente tenemos 200. Entonces, bueno, hagan un inventario y nosotros después venimos, hacemos un inventario al azar de algunos artículos, vamos haciendo 10, 15, 20 artículos cada visita hasta que completemos el 100%. Eso es lo que nos queda pendiente todavía. Hicimos algunos ajustes, hay algunos artículos que están ajustados ya y hay otros que, bueno, todavía quedan pendientes de inventariar y de ajustar. Y bueno, a modo ilustrativo, bueno, era esto, el proceso de compra, de venta y de recepción de la mercadería. Actualmente estamos en la implementación de los documentos, nos quedaría luego hacer la medición, que bueno, eso ya sería más fácil una vez que tengamos el 100% del stock ajustado. Y bueno, este es un ejemplo de uno de los manuales de funciones de procedimientos que hicimos. Bueno, donde se establece el objetivo del proceso, el ámbito de aplicación, los responsables. O sea, realmente está pensado para cuando llegue un empleado nuevo, realmente vea esto y lo entienda. Está todo claramente detallado, o sea, cómo ingresar al usuario, sobre qué módulo ingresar, cómo cargar los artículos, las cantidades, o sea, realmente un paso a paso para que realmente se entienda todo. Bueno, para complementar también era un poco, pensaba hacer un flujograma, ¿por qué? Porque si bien nosotros por ahí sabemos cómo se hacen algunas cosas, ¿no? Que se detecta la necesidad, se manda compra, envía el pedido al proveedor, el proveedor envía la factura con la mercadería. Ellos hacen, ellos ya no emiten solicitud de cotización porque trabajan con los mismos proveedores hace años, entonces ya tienen definido, ya se conocen los plazos de pago, los plazos de entrega, la calidad del artículo, o sea, conocen todo, entonces no es necesario hacer solicitud de cotización y por eso también era importante hacerlo real, o sea, similar a lo que ellos hacen en la realidad y no cambiarles mucho. Y bueno, en el caso de que coincida todo, se le paga al proveedor y bueno, esto tampoco lo tenían ellos, no archivaban la información, no tenían un legajo, no tenían bibliorato de los proveedores, bastantes cosas por mejorar tenía la empresa. Y bueno, como tópico de discusión pensaba si sería operativamente viable aplicar esto que hicimos para una sucursal, aplicarlo a la otra sucursal que está en el centro, que por ahí es más grande, que tiene más empleados, y a qué otros circuitos se podría aplicar lo que veníamos haciendo también. Por ejemplo, no sé, el circuito de cuentas corrientes, no llevan un control sobre las cuentas corrientes, sobre las rendiciones de cobranza tampoco. Entonces por ahí pensaba, pero bueno, también lo escuchaba al profesor Marcelo, no sé, la semana pasada, no sé, uno está haciendo y por ahí quiere abarcar más o quiere hacer todo, pero bueno, los tiempos no dan.
Y bueno, otra duda también que tenía era sobre el hecho de si era conveniente hacer cursogramas o flujogramas o mapas de proceso. Eh, y bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Bien, gracias Santiago. ¿Alguien tiene para hacerle algún aporte a Santiago respecto a los tópicos? Sí, ahí me acerco. Me acerco y te paso. Bueno, en cuanto si dibujarías cursogramas o eso que estabas consultando recién, yo en mi PP también me he planteado eso y he decidido hacer un diagrama de bloques porque me parece que es lo más llevadero a la práctica. Un cursograma quizás es más técnico y lo vas a entender vos, pero para la práctica, lo real, creo que un diagrama de bloques puede ser mejor. No, claro, no, es parecido a una fragmentación. Sí, 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 sí. Y de última, también bueno, ya lo hiciste el manual de proceso, puede ser. Así que para mí eso estaría bien, no sé, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo estás? También como aporte, me parece que más que enfocarte en otras áreas, que por ahí es mucho trabajo y por el tiempo, bueno, es muy acotado, quizás lo puedas hacer después para vos y para la empresa. Estaría bueno, por todas esas observaciones que vos hiciste, hacer la matriz de control interno para poder disminuir, digamos, esas brechas que vos ibas viendo, por ejemplo, con el stock, de que se ponía en amarillo, en verde y todo eso, y aplicar controles y, bueno, darle esa seguridad a los mandos medios y altos para que sepan que el proceso tiene un control en todos los pasos que vos vas haciendo, digamos. Como que quizás esa herramienta sume más que te pongas a hacer... claro, exacto. Perdón, sumado a lo que dijo Orne, claro, a eso iba yo. En vez de centrarte en el tecnicismo, anda a lo que realmente te va a funcionar y le va a funcionar a la empresa, digamos. Quizás en vez de dibujar un cursograma, hace un diagrama de bloque, listo, que es más sencillo y lo complementa con una matriz de control interno y chao, ya lo hace más completo. Y aparte, una cosa más, en la matriz de control interno también figuran, viste que vos mencionaste los documentos, te interesaban que figuren los documentos al parecer. Entonces haces los diagramas de bloques especificando los pasos de los procesos, de ahí es la matriz, donde figuran los documentos que vos querés y ahí agregas las actividades de control y listo. Yo creo que vas a estar bien con los tiempos y vas a poder hacer todo eso. Que yo iba a aportar lo que habían dicho las chicas con respecto a la matriz de control interno y también con respecto al diagrama de bloques quizás podés hacer la matriz administrativa, que ahí es como un resumen también del cursograma, entonces quizás lo podés aplicar a cualquiera de las dos herramientas y va a estar bien. Bien, gracias. Acá tenemos otro aporte. A mí me parece, Santi, que cuando hagas los cursogramas, flujogramas, lo que decidas hacer, hagas también una parte de identificación de riesgos en cuanto a lo que pasa ahora, para que vos también después podás decir, no sé, por qué hacer lo que haces y qué es lo que querés mejorar, digamos, algunos puntos de control, si vos querés meter otro tipo de documento, qué riesgo el que se minimiza con las actividades o lo que vos proponés para ese trabajo, digamos. Bien, gracias chicas. La profesora Natalia Gore está en el Zoom, ahí te está acompañando. Muchas gracias, profe. No sé si quiere hacer algún aporte. No, de nada. Agradezco los aportes que han hecho las chicas. Escuché todos y me parecen buenas observaciones. Así que bien, Santiago, vas por buen camino. Bueno, muchas gracias, Santiago.
Bueno, vamos a continuar con el siguiente trabajo, que es de García Brenda Denise. Su trabajo es un seminario y está guiada por el profesor José Humberto. Bueno, buenas tardes. Mi trabajo se titula Rotación de chofer en empresa de logística, un caso de estudio. Mi tutor es el profesor Humberto Arterio y la modalidad seminario de investigación y o profundización sobre temas específicos. Sobre la empresa, fue fundada en marzo de 2021, tiene casa central acá en San Miguel de Tucumán y tiene un depósito en Buenos Aires. Tiene una totalidad de 20 empleados, de los cuales 9 de ellos son choferes, 8 aquí en Tucumán y 1 de corta distancia en Buenos Aires. El problema que se presenta a la empresa es que tiene una excesiva rotación. Su índice de rotación de octubre de 2021 a octubre de 2022 es 62,5%. Como ya todos sabemos, la rotación genera costos para la empresa, fuga de conocimientos, costos de despido, contratación, y mucho más en empresas de logística, cuando es, por ejemplo, el chofer el clave para la satisfacción del cliente en cuanto a lo que es entregar en forma y tiempo los productos. Como pregunta de investigación, se plantearon cuáles son las causas que generan la rotación de choferes en la empresa, cuáles son los motivos que generan la rotación en la industria y qué mejoras se pueden implementar para reducir la rotación en la empresa. Como objetivo general, se definió caracterizar la gestión de recursos humanos de la empresa para proponer distintos cursos de acción, los objetivos específicos, identificar las causas de la rotación en la empresa, conocer los motivos por qué se genera la rotación en la industria y proponer mejoras. Este es el marco teórico. Tenemos la gestión de recursos humanos, en la que se habla de que se ve a las personas como un costo, y después tenemos otro enfoque que es la gestión de recursos humanos, donde vemos a los colaboradores como una ventaja competitiva. La gestión por competencia, la rotación de personal, sistema de comportamiento, y como antecedentes encontré una investigación realizada en Córdoba en la que tenía como conclusión en el trabajo donde el salario es el principal motivador que genera la rotación de choferes. El marco metodológico se enmarca en un enfoque cualitativo con diseño, triangulación de diseño, investigación, acción, etnográfico y estudio de caso. Las técnicas de recolección de datos son entrevistas, observación directa y cuestionario a los choferes. Las técnicas de análisis, bueno, mapa conceptual, nube de palabras, diagrama de Ishikawa y codificación. Estas son las entrevistas, son una nube de palabras que realicé para las entrevistas al dueño y al responsable de recursos humanos. Primero quiero contar sobre el perfil del responsable de recursos humanos. Ella es una mujer, hija de uno de los socios, trabaja únicamente los sábados en la empresa, es analista de sistema y trabaja liderando un equipo en un call center. Bueno, puse estas dos nubes de palabras acá en la misma diapositiva porque se puede ver cómo, digamos, hay una diferencia entre las palabras que más se destacan. Por ejemplo, lo que me dijo en la entrevista la responsable de recursos humanos es que ahora actualmente existe un equipo entre lo que son los choferes, que según ella está todo bien, no hay ningún problema. Y con la entrevista del dueño me remarcó muchos casos en los que se dio por los cuales se llegó a despedir a los empleados, como el robo, un descuido en el uso de los camiones, por lo que chocaban en la ruta, había una imprudencia en cuanto al manejar el camión. Y esto es el proceso de reclutamiento y selección que he sacado de la política de recursos humanos que tiene la empresa, y coincide en su mayoría con lo que me comentó la responsable de recursos humanos. La solicitud viene del responsable del depósito, se evalúa con la gerencia si es factible o no, o por ejemplo, cuando se ha despedido, cuando se piensa que se va a despedir a un chofer, anteriormente se busca su reemplazo. Luego, para la búsqueda de lo que son los candidatos, se busca a través de redes sociales o por conocidos también de la empresa que ya vienen de trabajar de otras empresas de transporte. Bueno, luego ella me comentó que se realizaban una entrevista primero telefónica, donde se preguntaban los principales requisitos a los choferes, después una entrevista de la empresa para hacer ver un poco la jerarquía de la empresa, las funciones que cumplirían, y luego se toma junto con uno de los gerentes la decisión final de cuál sería el chofer elegido.
el candidato elegido, perdón. De aquí, con los cuestionarios que pude hacer de los choferes, primero aclaro que tuve que hacer cuestionarios. Al principio yo quería hacer entrevistas para poder indagar más sobre las causas, todo eso, pero tuve que hacer cuestionarios porque había un inconveniente en que los choferes estaban todo el tiempo en sus viajes. Cuando venían los viajes venían súper cansados, no querían saber nada de una entrevista. Y aparte, por ejemplo, se pensaba en que un camión iba a llegar, por ejemplo, un sábado a la tarde y terminaba llegando un domingo a la noche. Entonces, por eso realicé cuestionarios con preguntas abiertas, y en base, bueno, a esos cuestionarios y a todas las entrevistas pude identificar esto como principales causas de la rotación de chofer en la empresa. Tenemos la gestión de recursos humanos, en el cual podemos definir que el proceso de reclutamiento y de selección no es el más adecuado, ya que, por ejemplo, la búsqueda de choferes tal vez se debería realizar, por ejemplo, en un portal de búsqueda más profesional y no tanto por redes sociales, por medios de conocidos. El perfil inadecuado del responsable, aparte por estar únicamente un solo día en la empresa. La falta de reglamento. Muchas de las razones por las que se despidieron los empleados, a los choferes, era porque robaban un poco de mercadería. Algunas veces ellos tenían que realizar la cobranza a algunos clientes y después no justificaban el faltante. Manejaban también con imprudencia, algunos manejaban con familiares en las camionetas, por ejemplo, de corta distancia, y eso no se puede hacer. Después, bueno, poco compromiso, la impuntualidad y la distracción generaban accidentes de tránsito por los cuales se perdía mercadería, y eso lleva a una insatisfacción del cliente por la impuntualidad. Y por último, la renuncia voluntaria, que tal vez es la que menos se dio con menos frecuencia en la empresa, pero que en los cuestionarios yo le pregunté a los choferes si el salario era algún problema, pero me dijeron que no, que el salario estaba bien, que lo que se ha venido más era porque iban a entrar a trabajar a una empresa con mayor prestigio. Como siguientes pasos, tengo las entrevistas a responsables de recursos humanos de otras empresas de la industria. En esta semana ya tengo en vista 3 empresas con las que me contacté y ya esta semana haría las entrevistas para poder definir cuál sería el proceso de reclutamiento y selección ideal, el perfil del responsable de realizar ese proceso y las causas de la rotación en esas empresas, para después poder proponer mejoras. Y bueno, como tópico de discusión me había planteado la presentación de información, pero ya la respondió hace rato el profesor. Tengo pensado hacer codificación, y así que eso sería todo. Esta bibliografía, y muchas gracias. Gracias, Denise. ¿Alguien tiene para hacer algún aporte, alguna sugerencia al trabajo? ¿No? Bueno, muchas gracias, Denis. Vamos a continuar con el siguiente trabajo, ya el último de hoy. Bueno, el siguiente trabajo es de Albarracín Elías. Se llama Formulación de un plan estratégico para Tucumán Construcciones y está dirigido por la profesora Virginia Vaz. Hola, buenas noches. Bueno, como ya dijo Ingrid, bueno, mi nombre es Elías Albarracín, mi tutora es la profe Virginia Vaz, y mi trabajo se titula Formulación de un plan estratégico para Tucumán Construcciones. Para contarles un poco de qué va la empresa, yo trabajo en una empresa constructora, una pyme tucumana, que cuenta con ya más de 15 años de experiencia y realiza obras a lo largo del territorio argentino. Las principales obras que realiza son bancos, centros comerciales. Si tengo que definir en qué se especializa la empresa, son en estos dos tipos de obras. Y posteriormente también realiza lo que son obras públicas en general y viviendas para consumidores finales, pero consumidores de un nivel de ingreso medio alto. Para comentarles un poco de la problemática, en la empresa se observa que hay una falta de alineación en las actividades que se realizan y que también hay proyectos en los cuales no se realizan de manera eficiente y
y esto impacta de manera directa en lo que es la rentabilidad de estos proyectos. Bueno, hay que tener cuidado, digamos, normalmente, como en el caso de Carlos, estás dando una valoración vos. ¿Qué es lo que te hace pensar que hay poca alineación? ¿Por qué vos decís que ahí no se ejecuta eficientemente? ¿Cuáles son los hechos? Bueno, durante lo que es el día a día de la empresa, en las actividades que se realizan, muchas veces los procesos que se realizan se repiten o se vuelven a realizar por una falta. Que eso vos lo valores como eficiente, ineficiente es otra cosa. Claro. Es decir, el mismo proceso, el proceso de compra se hace reiteradamente. Claro. El proceso de órdenes de pago se hace 3 veces. Eso. Claro. El trabajo. No diga que eficiente, ineficiente, que Claro, el trasfondo de esto, en realidad lo que yo identifiqué vendría a ser como la falta de planeación. no. Esa es como la conclusión. ¿Por qué falta de planificación? Esa es como la explicación, esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis. Claro, yo no quería sesgar de esa manera, pero el trasfondo, digamos, sentía eso. Esa es la hipótesis. Claro. Por la falta de planificación sucede esto. Perfecto. ¿No? Eso es hipótesis. Por eso tenemos que limpiar el razonamiento, decir, bueno, esto es hipótesis, esto es lo que yo me parece que es la explicación, pero vos tenés que ir 5 pasos atrás. Digo, a ver, esto, de verdad, los hechos son esto, y yo cuando investigo, cuando yo vea y haga la inmersión en el terreno, y haga la entrevista, haga la observación, vamos a ver si todos esos datos me llevan hasta ahí a verificar la hipótesis. Claro, aprovecho que hicimos una pausa acá en la problemática y quería comentarle un poco de que una vez yo hice la inmersión en el terreno, digamos, lo que sentí es como que el problema fue mutando y yo directamente dejé el problema inicial para después realmente sentarme a volver a plantearme cuál es la problemática. Sí, pasa eso común. Bien. Pero es como que hay que tratar de darle un poco de forma. Exactamente. Siempre va a haber ahí, a ver, eso pasa. Uno charla con responsables, con el empresario, y como les decía, no les compartía eso. Parece un problema de diseño organizacional. Parece también un problema de análisis económico financiero. Parece un problema de motivación. Parece un problema de falta de compromiso. Como que es así, es ambiguo. Es VICA. Bien. ¿Han visto el entorno VICA? ¿Cómo no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, VICA. ¿No han visto eso nunca? ¿Ustedes han visto eso? Lo escuché con usted, digamos. Ah, VICA, ese entorno VICA. Eso es algo muy común. Yo lo digo así o no. Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Como los exámenes. Bien, continuando. Bueno, a partir de la problemática se definieron las siguientes preguntas de investigación, las cuales son: ¿cuál es la situación actual? Bien, perfecto. Perfecto, gracias. ¿Cuál es la situación actual de Tucumán Construcciones? ¿Qué herramientas le van a permitir a la organización mejorar su gestión? ¿Cuáles son los objetivos que la gerencia se propone alcanzar en los próximos 3 años? ¿Y cuáles son los planes de acción necesarios para lograr cumplir estos objetivos? Como objetivo general, lo que se busca es explicitar la estrategia de la empresa a través de un plan estratégico que marque la trayectoria futura de la empresa y además le brinde un marco de medición de referencia para poder analizar la evolución de la empresa en el futuro. Como objetivos específicos propuse explorar lo que es el entorno interno y externo de la organización para poder identificar qué factores o agentes influyen sobre la organización. También comprender cuáles son las necesidades de la gerencia para poder formalizar lo que son los objetivos y desarrollar cuáles van a ser los planes de acción para el cumplimiento de estos objetivos. Como marco teórico, el marco teórico que fundamenta mi investigación, bueno, establecí 3 definiciones, las cuales son de la de estrategia. Tomé la definición del libro de Thompson, de Administración Estratégica, también la definición de Pymes, la de Shemelson, y también la de Plan Estratégico, una definición también del libro de Administración Estratégica del libro de Thompson. Como antecedente, hay un trabajo realizado ya en la empresa que está realizado por Paula Barado,
que lo que hizo fue aplicar algunas herramientas de control interno y Lean Construction en esta pyme. Como marco metodológico, bueno, el enfoque que tiene la investigación es un enfoque totalmente cualitativo, mediante la triangulación del diseño de estudio de caso, un diseño fenomenológico y de investigación-acción participativo. La muestra que se tomó es una muestra no probabilística y las herramientas de recolección que se utilizaron fueron entrevistas, observación, focus group y algo que añadí ahora es el análisis documental que no estaba previamente en el plan de trabajo, pero cuando hice la inversión en el ambiente encontré mucha documentación y que bueno, que consideré que me servía mucho para mi investigación. Bueno, empezando ya con lo que es el diagnóstico estratégico de la empresa, la primera herramienta que utilicé es el análisis FODA, en el cual establecí 2 elementos nada más por cada cuadrante para poder ponerlo. Como fortaleza identifiqué que hay una apertura a desarrollar nuevas competencias de parte de los empleados de la organización, también que hay una integración hacia atrás de la empresa. Como debilidades encuentro que hay una poca experiencia en un sector que es el sector público, hay poca planificación previa de lo que son los proyectos de las obras. Como oportunidades, hay un mercado que tiene una alta tasa de crecimiento y también existe muchas oportunidades de que muchos entes que brindan financiamiento a las pymes con tasas preferenciales, como ser, por ejemplo, el Banco Nación. Como amenazas, bueno, la inestabilidad económica y la gran competencia que existe en los mercados, tanto en el privado como en el público. A partir del análisis FODA definí las siguientes estrategias, FO-FA, DOI-DA. Para las estrategias FO, la estrategia que definí fue brindar capacitación para el personal, aprovechando bueno, esa apertura que tiene el personal, para adquirir nuevas competencias, tanto para el área administrativa como operativa. Como estrategia FA, fue desarrollar módulos homogéneos de viviendas para mejorar la eficiencia de desarrollo del proyecto. ¿Por qué establezco esto? Actualmente, en lo que es el mercado de vivienda, la empresa se considera que es poco competitiva. Y si se hace un análisis más profundo, dentro de la entrevista, lo que obtuve como respuesta de un por qué se piensa que no somos competitivos, la respuesta que se obtuvo es no entendemos el modelo de negocio. Y en el mercado que realmente somos competitivos, que es en el de los bancos y el de los centros comerciales, lo que se identifica es que las actividades o los procesos que se desarrollan en las obras están de alguna manera homogeneizados o estandarizados, por los cuales los proyectos se realizan de una manera más eficiente. La idea es tratar de realizar eso, de extrapolar lo que se realiza actualmente en el mercado privado, de estandarizar o buscar un módulo homogéneo para que se logre esta eficiencia también en el mercado de la vivienda. Como estrategia 2, bueno, buscar financiamiento aprovechando estas oportunidades que brinda el mercado para las pymes para poder realizar proyectos de mayor envergadura. Cuando se quiere participar o se compite por un proyecto, una vez que se inicia la obra, para poder iniciar lo que es la rueda operativa, la empresa necesita realizar una inversión que esta va a depender de si es menor o mayor tamaño, si el proyecto es mayor o de menor tamaño. Como estrategia DA, establecí, estas son las estrategias que más me costaron, que me cuestan, es disminuir la cantidad de obras públicas hasta un porcentaje saludable. Hoy, la empresa que yo digo que es especialista en la realización de obras privadas como ser bancos, centros comerciales, tiene un 60% de su capacidad ocupada por obra pública. Entonces, y analizando la situación coyuntural del país, digamos, la obra pública se ve muy influenciada por el factor político. Y hoy actualmente este es un sector que está un poco complicado y es por eso que una de las estrategias sería disminuir la cantidad de obras públicas hasta un porcentaje que sea saludable. Posterior a esto, se analizaron las 5 fuerzas de Porter, en el cual se analizaron cuál era la probabilidad de que ingresen nuevos participantes al mercado. El mismo mercado
es el que exige a los nuevos participantes, además de que debe contar con una infraestructura y una capacidad financiera para afrontar los proyectos, tener referencias comerciales y referencias bancarias, además de contar con mucha experiencia en la realización de proyectos similares o de la misma complejidad, por lo que se considera que la probabilidad de que ingresen nuevos participantes es baja en el mercado tanto de obra pública como en el mercado de obra privada. Analizando el poder de negociación con los clientes, acá sí se nota un poco más marcada la diferencia en cuanto a la influencia que tiene la empresa para definir lo que son los precios en el mercado público y en el mercado privado. En el mercado público, los procesos normalmente son muy burocráticos y son mucho más estrictos que en el mercado privado, por lo que la influencia que tiene la empresa para influir sobre los precios es casi nula. En cambio, en el mercado de obra pública, digamos, las empresas con las cuales trabajamos sí tienen mucha consideración acerca de las dificultades que se enfrentan durante el proceso constructivo y las modificaciones, por ejemplo, la volatilidad de la moneda, y en este caso sí podemos influir un poco más sobre el precio. Entre la rivalidad entre competidores, en la empresa somos una empresa nueva en lo que es el ámbito público. Competimos normalmente en licitaciones, por ejemplo, en escuelas. Cuando llegamos a ese proceso, lo que se observa es que la competencia es realmente grande, porque en la apertura normalmente nos encontramos o enfrentamos a muchas ofertas, entre 5 o 7 ofertas, de empresas que son de acá de Tucumán y empresas que son de otras provincias. En donde identificamos más claramente cuáles son nuestros competidores es en el mercado de obra privada, donde tenemos un competidor muy fuerte que es una empresa cordobesa que se llama Execom, también otra empresa que se llama ITECH y otra empresa que se llama Jambroni. Por lo que se dice que en la rivalidad entre los competidores se lo considera como alto, un porcentaje alto. Y ya tomando el poder de negociación con los proveedores, la empresa ya al tener 15 años ya tiene en gran parte los proveedores formalizados o establecidos, tiene una gran relación con sus proveedores en la mayor parte. Entonces, pero en estos proveedores como ser en el rubro de electricidad, qué sé yo, cañería, y hay un montón de clasificaciones porque intuitivamente cuando se piensa que en una empresa constructora, si pensamos en los proveedores son realmente infinitos por la cantidad de materiales específicos que se utilizan. Pero la mayoría tenemos un gran poder de negociación alto, solo en industrias específicas como ser el acero, el aluminio y el vidrio. Esto se ve disminuido, por lo cual el poder de negociación es bajo. En cuanto a los productos sustitutos, la empresa tiene una experiencia particular en la que participó por una obra comercial en la cual el 80% de esa obra la perdió contra una empresa que realizaba el mismo proyecto pero con containers. ¿Saben qué son containers? Bueno, los containers también están presentes en lo que son los mercados de vivienda, por lo que se cree que en los productos sustitutos la probabilidad de que ingrese, que afecte es alta. Posteriormente lo que realicé fue un análisis brío, que voy a tratar de ser un poco más sintético porque el análisis es un poco más largo. Establecí los recursos como la ubicación geográfica, los equipos y herramientas, el capital financiero, el capital relacional, los conocimientos y la expertise del gerente y la relación con los proveedores y la integración hacia atrás. Analizando, por ejemplo, la ubicación geográfica de la empresa está establecida como una debilidad. ¿Por qué? Porque no genera valor para el cliente, no es raro, sí es fácil de imitar, sí está organizado, pero hoy es una debilidad. Si nos comparamos con nuestro principal competidor, que es Execon en el mercado de la obra privada, Execon está en Córdoba y tiene una gran capacidad para abarcar proyectos a lo largo del país, mucho más que nosotros. Entonces nosotros tenemos que considerar un costo que es muy importante, que es el de la logística. Para analizar solamente el séptimo,
Analizando la integración para atrás, tiene mucha relación el punto 7 con el 1, porque la empresa en una etapa de su vida tuvo la oportunidad de establecer un depósito en otra provincia para poder hacer frente o abarcar de mejor forma a los proyectos en otras provincias. Pero la decisión que se tomó fue de comprar maquinaria e iniciar otra empresa, una empresa hermana, que realice o brinde los recursos que son perfilería. La empresa está muy relacionada con el trabajo o la utilización de la técnica de steel frame, la construcción en seco, que en eso acá en Tucumán la empresa es muy referente. Esto quería mostrarle, tanto el análisis FODA, la matriz de Porter y el análisis Brio, parten de información que tomé de las entrevistas y que traté de volcar a un marco conceptual para poder conceptualizarla mejor. Esto lo hice para los bancos y los centros comerciales y también para lo que son la obra pública y las viviendas. Ya realizando lo que es el proceso de planificación estratégica, Thomson define que el primer paso es la definición de misión, visión y valores. Como misión lo que definí fue proveer servicios para la realización de obras públicas y privadas, cumpliendo cada una de las necesidades de nuestro cliente a través de procesos adaptativos y dinámicos, destacando en calidad, eficiencia y compromiso total con el cliente. Para la visión se definió ser una empresa líder y referente en el mercado de la construcción argentina, ubicando al cliente en el centro de nuestras actividades, comprometidos con la realización de servicios de excelencia, adaptados a sus necesidades para que los clientes encuentren en nuestra empresa la solución a sus problemas y la oportunidad de concretar sus sueños. Unos valores que identifiqué fueron el trabajo en equipo, la innovación, el compromiso, la calidad, la pasión, la constancia y el respeto entre los pares y con el entorno. Bueno, próximamente lo que me planeo desarrollar en el trabajo es realizar un análisis profundo de la cultura. Considero que la cultura de la empresa es muy informal y creo que para poder pensar en estrategia, no puedo pensar en estrategia sin pensar en cultura. También quiero realizar una reunión con el gerente y la subgerencia para poder mostrar un poco lo que son los resultados parciales y discutir acerca de cuáles van a ser realmente los objetivos que se van a establecer, fijar las estrategias y también definir cuáles son los cursos de acción y los responsables. Como tópicos de discusión, bueno, quería plantear esto de la relación cultura-estrategia, de si conocen alguna herramienta que sea bien específica para analizar, que me ayude a definir un poco más la cultura, y un poco sobre establecer indicadores sobre la evaluación de la gestión del conocimiento. Esto ya es un objetivo personal por el análisis que veo en el día a día y el conocimiento no se llega a capitalizar por completo. Y bueno, fuera de esto, de estas limitaciones, quería saber si tenían alguna sugerencia o recomendación sobre el trabajo. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Elia. ¿Alguien tiene alguna observación, algún aporte? ¿No? Bueno. A mí me parece que la cultura va a ser una variable de implementación. No pasa en formulación, no pasa en implementación. No, formulación. Parece que distrae la cultura. Sí, pero yo, digamos, si me va a afectar ya la implementación, porque no lo considero desde la formulación. Primero está la estrategia. Que la cultura va a ser un aspecto de implementación. Claro, yo lo entiendo como fácil. Si vos querés cambiar la cultura, también. O sea, si vos querés cambiar, o sea, vos tenés que pensar en el norte. Después vas a tener que hacer la brecha entre lo que vos querés. Pero como yo diga, en esta facultad, mi objetivo es toda la carrera virtual. Bueno, esa es mi estrategia. Está bien. Hay una cuestión de implementación porque la cultura va a ofrecer resistencia. Entonces, bueno, primero vos plantear y buscar después un paso de llegar a la brecha de implementación. Pero a mí me parece que está en un grado de trabajo donde deberías validar y yo ya haría como el plan estratégico. Okay. Yo he hecho el plan estratégico y no me he fijado en la cultura. A ver, sí te fijas en la cultura, pero no la abordás directamente. ¿Vos fijaste el plan estratégico de la facultad? ¿Lo viste? Sí. ¿Cuáles son los temas estratégicos? Por ejemplo, el plan estratégico. Los temas estratégicos. Los temas estratégicos, ¿cuáles son?
O sea, has hecho todo un trabajo de diagnóstico, ahora tenés que hacer el plan. O sea, como yo creo que has hecho el diagnóstico y tienes la cultura y no tenés la formalización de la estrategia. No, eso es el paso siguiente, digamos. Bueno, pero no te distraigas con la cultura. Bien. Yo sé que es importante la cultura, no estoy diciendo que no, ojo. Pero yo estoy diciendo, para que vos puedas abordar la cultura, primero, armame los temas estratégicos, los objetivos estratégicos, los indicadores, y nos sentemos a charlar la cultura. Perfecto. Así como que vos querés charlar la cultura sin tener nada en el aire. Perfecto, sí. ¿Entendés la observación que te digo? No digo que es incorrecto. Es importante. Sí. Pero primero tenés que tener como un instrumento Claro. enseñado. Y después, en la discusión, charlemos si la cultura te va a ayudar a cumplir ese objetivo y qué va a ser la puja entre estrategia y cultura. Claro. Porque vos tenés que tener, si vos querés cambiar la cultura, bueno, vas a tener que ser firme en el objetivo estratégico. Modelo innovador en la educación. Cuando hicimos ese objetivo, nunca pensé que la pandemia iba a dar un empujón tremendo. Después yo dije, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo lograr este objetivo? Cuando hay una resistencia a la digitalización y al uso, y la pandemia ha hecho que muera ese objetivo. Porque hay cuestiones emergentes, ¿no? Pero yo vería en el trabajo que mi sugerencia era que sería que avance en el documento. Perfecto. ¿Cuáles son las dimensiones, los temas estratégicos? Depende del concepto del autor que vos sigas. Las dimensiones, los temas estratégicos, las perspectivas estratégicas. Dentro de cada perspectiva plantear los objetivos y dentro de cada objetivo plantear indicadores que te ayudan a monitorear eso. Y ahí charlemos. Perfecto. Me parece. Después sí charlar de la cultura y todo lo que quieras. ¿Ah? Entiendo. Gracias. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos la tercera reunión. Nos vemos el próximo miércoles, esperando no tener tantos inconvenientes técnicos. Hasta luego.